Buenos días. La Coordinación de Nutrición les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre nutrición y salud 2023. Esta actividad se enmarca en los eventos académicos de la Coordinación de Nutrición para este año y los objetivos de este ciclo es actualizar, capacitar, intercambiar, difundir y divulgar nuestro quehacer entre pares, con nuestros graduandos y egresados y, por supuesto, con la comunidad. La conferencia será mensual a través de Facebook Live, así que agradecemos enormemente el esfuerzo en conjunto que está haciendo la coordinación de vinculación con la coordinación de nutrición para iniciar esta iniciativa. El día de hoy iniciamos con la conferencia Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis en Salud Pública. Estará a cargo de Normalicia Dórame López. Ella es licenciada en Enfermería por la Universidad de Sonora, maestra en Ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y actualmente ella es candidata a doctora por nuestra institución. La candidata a doctora cuenta con experiencia en la actual metodología para realizar revisiones sistematizadas y metaanálisis. Actualmente ella está certificada en Cochrane, revisión sistemática, y dentro de sus publicaciones de interés para este evento, escribió un artículo de divulgación científica, revisiones sistemáticas y metaanálisis, herramientas decisivas en la práctica clínica, que se publicó en el boletín de nuestra institución. También en el 2022 publicó un artículo de revisión en la revista de Nutrición Hospitalaria sobre efectividad de los programas de intervención multicomponente en el estilo de vida, sobre los indicadores de adiposidad en escolares de grupos vulnerables. Este es un artículo, repito, de revisión y está publicado en la revista de Nutrición Hospitalaria. Tiene otra publicación, revisión sobre revisiones sistemáticas sobre prevalencia y factores asociados en población indígena, que se publicó en la revista del Instituto Mexicano del Seguro Social. Recientemente impartió el taller Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricionales Salvador Subirán de la Ciudad de México. Además de estos artículos, la candidata doctora cuenta con 9 publicaciones en revistas indexadas y cuenta con algunos premios y distinciones importantes dentro de la investigación en nutrición humana. Para nosotros es un orgullo, es un gusto enorme presentar a Norma, y de antemano agradecemos que haya aceptado participar en este ciclo de conferencias que organiza la Coordinación de Nutrición. Para iniciar e inaugurar este evento de manera oficial, tenemos el gusto enorme de la doctora Graciela Caire, directora actual del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, nos acompañe para esta inauguración oficial. Agradecemos su tiempo, doctora. Le cedo la palabra. Hola, muchas gracias, doctor Helio. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto esta iniciativa que tomaron. Yo creo que es importante y necesaria para que aprendamos muchas cosas juntos y, bueno, que haya interacción entre los mismos integrantes del CIAD y las personas externas al CIAD con las que también estamos muy agradecidos de que nos acompañen y bueno, así se forman también colaboraciones, hay muchas cosas que podemos hacer en conjunto. Entonces, celebro mucho esta primer plática por parte de Norma Dórame, estudiante de doctorado,
una muchacha con mucha iniciativa, muy inteligente, fue mi estudiante en epidemiología, así que la conozco bien y te agradezco mucho, Norma, que estés aquí presentando este tema tan importante y del que a veces sabemos poco, ¿no? O nos cuesta un poquito de trabajo. Esto de los metaanálisis, pues es algo que no es tan sencillo, pero seguramente Norma con su plática nos lo va a hacer ver más sencillo. Entonces, muchas gracias. Estas pláticas se van a estar llevando a cabo cada mes en el transcurso del año. Agradezco este proyecto que encaminaron el doctor Elio Alemán, así como el doctor Julián Esparza, y esperemos que sigamos con este tipo de eventos que son oportunidades para todos y todas. Entonces, muchas gracias. Siendo el 26 de mayo del año 2003 a las 11:13 de la mañana, declaro formalmente inaugurados este ciclo de pláticas por parte de la Coordinación de Nutrición con ayuda de la Coordinación de Vinculación. Felicidades y un aplauso para todos. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho la participación de la doctora Caire e iniciamos, le cedo la palabra a la candidata a doctora Norma Nórame. Adelante, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la presentación. Muchas gracias a todos los organizadores por la invitación y gracias a todos los asistentes por tener interés en este tema. Espero que les aporte un poquito y que les deje esa semillita para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Bueno, en esta pequeña charla lo que vamos a ver es la importancia de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, por qué son fundamental realizarlos, y también cuáles son los pasos claves para llevar a cabo una buena revisión sistemática y un metaanálisis. Y para entrar en tema, me gustaría hacer una pregunta que en el espacio de preguntas y comentarios podemos profundizar. ¿Ustedes consideran que una revisión sistemática y un metaanálisis es un artículo original? Piénselo y más adelante lo vemos. Entonces, bueno, voy a comenzar. Ok, aquí se ven unas guías de práctica clínica. Estas guías son compendios de conocimientos, de un grupo de conocimientos bastante robusto que dictan el actuar clínico de todos los profesionales de la salud. Son muy diversos, son muy específicos para padecimientos, para ciertas situaciones, para grupos de edad también. Entonces, están basados en evidencia científica que se actualiza constantemente a través del desarrollo e innovación de la ciencia y la tecnología. Entonces, como característica principal es que estos protocolos de actuación están basados en el mayor grado de evidencia posible, como también lo están la toma de decisiones en salud pública y la generación de políticas públicas. Pero bueno, ¿de dónde surge esta evidencia científica confiable? Pues justamente surge de las revisiones sistemáticas y de los metaanálisis. Como se muestra aquí en la pirámide de evidencia científica, podemos observar que conforme se va incrementando el peldaño o el grado en la pirámide, se incrementa también la evidencia, es mucho mejor, y se reduce el sesgo. ¿Sí? Que esto es lo que estamos buscando. Entonces, desde luego que es fundamental llevar a cabo revisiones sistemáticas y metaanálisis, porque a partir de ese conocimiento, de esa información, se van a generar muchas políticas, se van a tomar decisiones y se va a decir cómo actuar en el campo clínico. También es importante señalar que hay una organización a nivel mundial que está compuesta por investigadores, por profesionales de la salud, por personas dedicadas a la generación de políticas públicas, y esta se llama Cochrane. Es una institución que ya tiene muchísimos años, no tiene fines de lucro y ellos se dedican a desarrollar herramientas para llevar a cabo revisiones sistemáticas y metaanálisis de la mayor calidad posible. Así que si ustedes tienen interés en desarrollar este tipo de investigaciones, acérquense a esta organización. Si tienen oportunidad de utilizar sus herramientas, úsenlas porque es lo mejor que existe en este tipo de investigaciones. De hecho, el 90% de las guías de práctica clínica de la Organización Mundial de la Salud surgen de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que publica Cochrane. Y bueno, entrando de lleno en la revisión sistemática, si lo decimos de una forma muy sencilla, muy llana, una revisión es un intento por responder a una pregunta. Y un ejemplo facilito. Por ejemplo, yo me encuentro resfriada y alguien, un colega, me dice, oye, ¿sabes qué? Consume ajo para que te alivies.
Probablemente a él le sirvió consumir ajo, ¿no? Para aliviar síntomas de resfriado o para atenuarlos. Pero ¿me va a servir a mí? Pues no lo sé. ¿Podría yo hacer una revisión sistemática y un metaanálisis para saber el efecto que tiene el ajo sobre los síntomas del resfriado? Absolutamente sí. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, primero es encontrar y reunir toda la evidencia, todos los estudios posibles relevantes que respondan a la pregunta que yo me planteé. Esos van a ser los estudios primarios que van a conformar la revisión. Posteriormente, tenemos que evaluar la confiabilidad de cada uno de estos estudios y, por último, resumir los resultados y presentarlos. ¿Sí? Tenemos varios tipos de revisiones, pero aquí nada más voy a señalar dos. Está la revisión sistemática y la revisión no sistemática. No es que una sea mejor que otra, pero sí podemos decir que una nos brinda un poquito más de confiabilidad en lo que está presentando. La revisión sistemática, por su parte, utiliza métodos que son sólidos para reducir el sesgo, tanto en la recopilación, resumen, presentación, en la interpretación y en el informe de los hallazgos. ¿Por qué? Porque tiene métodos objetivos claros, definidos desde el principio, tiene criterios de elegibilidad también definidos desde el inicio, la metodología es explícita, es reproducible por cualquier persona que lo quiera llevar a cabo, tiene una búsqueda sistemática de la literatura, hay una evaluación del sesgo de cada uno de los artículos que componen esa revisión y, bueno, sintetiza de manera sistemática y presenta los resultados. Por otra parte, la revisión no sistemática, esto suele ser más una contribución de una persona que es experta en un campo y, bueno, da una descripción general o un resumen amplio del tema, de un tema en particular. La cuestión con la revisión no sistemática es que puede tener una naturaleza susceptible al sesgo, porque los autores no suelen establecer una metodología para llevarla a cabo y pueden ser a veces selectivos al momento de presentar las pruebas para respaldar un punto de vista. Por ejemplo, continuando con el ejemplo del ajo, si yo como investigadora me ha funcionado muchísimo el consumo de ajo y estoy casada con la idea de que sirve, probablemente si hago una revisión no sistemática voy a presentar resultados que sustenten que sí sirve, dejando de lado otros resultados, otros estudios que señalan que, pues, que a lo mejor no funciona tan bien como yo creo, ¿no? Entonces es muy importante al momento de hacer revisiones saber distinguir cuál es una revisión sistemática de cuál no lo es y también cuando leamos nosotros poder distinguir de dónde proviene la información que estamos leyendo. Bien, hablando de los metaanálisis, a veces suele confundirse revisiones sistemáticas y metaanálisis. No es lo mismo y no se tienen que presentar juntos necesariamente. El metaanálisis es un método estadístico que va a resumir los resultados cuantitativos de más de un estudio. Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico, que es un forest plot, en donde se está analizando el resultado de 6 estudios respecto a una intervención donde se brinda cafeína, para ver el efecto que tiene sobre la irritabilidad. Cada estudio tiene un resultado particular y lo que hace el metaanálisis es conjuntar este efecto. Es un efecto medio de todos estos resultados, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un metaanálisis y este tipo de gráficos son los que van a ver siempre que se haga uno de ellos. Una revisión, como les mencionaba, puede incluir un metaanálisis siempre y cuando sea factible y sea apropiado. Es factible cuando tenemos las variables respuestas de los estudios son las mismas. Retomando el ejemplo del ajo, a lo mejor un investigador está viendo el efecto del ajo, pero su variable respuesta son los síntomas autoinformados a través de un cuestionario. Y otro investigador está viendo el efecto del ajo, pero su variable respuesta son biomarcadores. En ese caso, pues no podríamos hacer un metaanálisis, pero lo podemos manejar como una revisión sistemática y no hay problema. Entonces, eso nos brinda información de que a lo mejor hay que utilizar variables respuestas pues similares para poder hacer una comparación apropiada. Y bueno, ¿cuándo es apropiado? Se recomienda que para un metaanálisis tengamos por lo menos 5 estudios para llevarlo a cabo. Y entre más grande sea la muestra de esos estudios, pues es mucho mejor. Como les mencionaba, si no se utiliza el metaanálisis, los resultados de los estudios se describen en forma de revisión como una síntesis narrativa. Bien. Las revisiones sistemáticas tienen un valor agregado, claro que sí, porque suelen proporcionar evidencia sólida debido a las características que tienen, y esto hay que respetarlo porque es el valor que le da a este tipo de investigación. Las revisiones por lo menos tienen que ser realizadas por 2 autores o más,
porque es un trabajo colaborativo donde se tienen que tomar muchísimas decisiones en el camino. Entonces, hacerlo solo sí le resta bastante a una revisión. Preferiblemente hay que tener un experto en el tema que estamos abordando y otra persona que conozca de la metodología de las revisiones y los metaanálisis. También esto es importantísimo si ustedes están planeando llevar a cabo una revisión sistemática y metaanálisis, es desarrollar un protocolo previo a hacer su revisión, porque este es el plan. Ya tomaste las decisiones, lo que vas a llevar a cabo cuando realices tu revisión. Si ustedes han tenido oportunidad de hacer una revisión, de seguro estarán de acuerdo conmigo que en el proceso para realizarlo es una toma constante de decisiones. Y si tú no lo definiste de inicio, esto puede introducir un riesgo importante pues en la metodología, en todos tus resultados y pues le resta a la calidad de tu trabajo. Bueno, entonces aquí les dejo 2 links, este es de Próspero y este es de Cochrane, donde ustedes pueden encontrar, ellos publican protocolos de revisiones sistemáticas, ahí los pueden encontrar para que vean cómo se conforman, de qué trata, cómo están hechos, cuáles son los requisitos mínimos para tener un protocolo. También la revisión sistemática tiene una pregunta muy específica, muy definida de investigación. Esta pregunta puede contener algunos o todos los componentes PICO, que a lo mejor ya lo han escuchado. PICO es de población, la I nos habla de la intervención, la C nos habla del grupo con el que vamos a comparar y la O nos habla de los resultados o de los desenlaces. También la revisión sistemática tiene criterios de selección definidos con anterioridad, donde tú dices qué estudios primarios van a entrar en tu revisión y cuáles van a quedar por fuera, pero muy, muy definido. Hay una estrategia de búsqueda que tiene que ser integral porque tú quieres todos los estudios de cierto tipo que se encuentren disponibles en todas partes. Entonces, es una búsqueda exhaustiva y esta búsqueda tiene que ser reproducible. También hay una valoración crítica y esto es fundamental. Las revisiones incluyen una evaluación sistemática y exhaustiva del riesgo de cada uno de los estudios que tú incluiste en tu revisión. ¿Por qué? Porque si tú tienes estudios sesgados, tus resultados van a ser engañosos. A lo mejor hicimos un metaanálisis y tenemos un efecto medio grande, contundente, y no revisamos el sesgo que hay en cada uno de nuestros estudios, entonces no podemos ser tan contundentes al dar nuestros resultados y al discutir, porque en realidad ese sesgo que hay en cada uno de los estudios va a influir en la validez y en la confiabilidad de lo que yo estoy obteniendo. Bien, una revisión sistemática, como les mencioné, es una síntesis cualitativa, que es la parte narrativa, o, si es posible hacerlo, pues hace también una agrupación cuantitativa, que es el metaanálisis, siempre considerando y teniendo en cuenta la precisión y calidad relativa de cada uno de los estudios que yo integré en mi revisión. Hay ventajas, muchas, estas son algunas de las revisiones sistemáticas sobre los estudios individuales, porque no me dejarán mentir que ¿qué preferimos como estudiantes, como investigadores? ¿Leer 10 artículos originales o leer una revisión sistemática que incluye 10 artículos? Obviamente es mucho más sencillo leer la revisión sistemática porque la información ya ha sido desglosada, de cierta forma ya está analizada, mucho más ordenada, entonces nos ahorra mucho trabajo, mucho análisis y mucho tiempo. También nos brindan evidencia confiable siempre y cuando se hayan hecho de la manera correcta. Resuelven inconsistencias, es decir, podemos tener artículos originales del mismo tema, pero tienen resultados muy diferentes. Tú haces una revisión sistemática con metaanálisis y ves hacia dónde tiende el efecto y esto nos ayuda a tomar decisiones. También identifican brechas, es decir, estás viendo lo que hay, los estudios que se están haciendo, cómo se están haciendo, y tú puedes, en este proceso de hacer tu revisión, puedes darte cuenta qué es lo que hace falta y qué es lo que va a dictar tal vez tus futuras investigaciones, ¿sí? Nos va diciendo, ok, esto no se ha investigado o no se ha investigado en este grupo o de esta manera, entonces eso te va dando ideas. También establece cuándo las preguntas se han respondido por completo. Si tú tienes ya 3, 4 metaanálisis de un tema y los resultados son los mismos, pues ¿qué caso tiene seguir investigando ese tema? O sea, ya hay que darle vuelta y investigar alguna otra cosa. También explora las diferencias entre los estudios y esto es muy interesante porque se pueden hacer análisis por subgrupos, ya sea por países con diferentes niveles socioeconómicos, por géneros, por grupos de edad, por estado de salud, etc. Entonces, nos ayudan a ver mucha información de manera muy completa.
¿Son siempre confiables las revisiones sistemáticas? Siempre y cuando se hagan de la manera correcta, sí. Nos van a dar evidencia confiable del efecto de una intervención, de una prueba, de un marcador. Igualmente aplica para el área social, el área cualitativa. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. La calidad metodológica de los estudios que estamos incluyendo en nuestra revisión y la calidad per se de la revisión que yo estoy desarrollando. Como autores, pues obviamente no podemos influir, no podemos mejorar la calidad de los estudios que ya están hechos y que vamos a integrar en la revisión, pero sí tenemos que tener en cuenta, considerarlos y discutirlos. Esto es importantísimo. Y asegurarnos siempre de que la revisión que yo estoy realizando pues siga las mejores prácticas posibles. Bueno, también es muy común a veces como investigadores o estudiantes que leemos una revisión y nos parece buenísima, buenísima y andamos por ahí dando clases diciendo, no, es que esta revisión lo dice y mira cómo está hecha, ¿sí, no? Entonces, pero en realidad sabemos qué debe llevar una revisión y un metaanálisis. Pues no, porque no es algo que nos enseñen comúnmente. Pero sí se han desarrollado herramientas que nos pueden ayudar a definir o a decidir si una revisión sistemática es de calidad o no lo es. Aquí les dejo estas dos herramientas que pueden utilizar, están disponibles, son gratuitas y nos ayuda a ver si lo que estamos leyendo pues en realidad es confiable. Ok, aquí están los pasos claves en el proceso de las revisiones sistemáticas. Los voy a mencionar y más adelante voy a ir describiendo los que considero más importantes, pero todos juegan un papel pues, relevante en el desarrollo de la revisión sistemática y los metaanálisis. Como les mencionaba, una revisión siempre, y le va a dar un plus increíble a su trabajo, a sus publicaciones, desarrollen un protocolo antes de hacer su revisión sistemática. Aquí van a definir la pregunta de la revisión, van a determinar los criterios de elegibilidad, van a planificar la estrategia de búsqueda y el proceso de selección. Ustedes ya saben hacia qué van, qué es lo que están buscando. Planifican los métodos de recopilación de datos, describen los métodos para evaluar el riesgo de sesgo de sus estudios dependiendo del diseño de estudio que estén analizando. Planifican el análisis y la síntesis de datos y idealmente registran y publican el protocolo. ¿Okay? Después de esto, ya pueden iniciar su revisión sistemática, que es propiamente la búsqueda de literatura, en donde ustedes previamente ya dijeron que van a buscar. Después está el cribado de títulos y resúmenes, la selección de artículos de texto completo, extraen los datos, evalúan el riesgo de sesgo, sintetizan los resultados y, por último, escriben y publican la revisión y el metaanálisis. ¿Okay? Entonces, estos son el proceso que hay que seguir para tener una revisión sistemática y un metaanálisis de calidad. Ahora bien, la pregunta de revisión, siempre hay que tener en cuenta si la pregunta de revisión está bien definida. Esto es fundamental porque si no la defines bien, más adelante te vas a encontrar con muchos problemas y va a ser difícil tomar decisiones. Entonces, va a influir en todo tu proceso. ¿Por qué? Si yo defino bien mi pregunta, pues está claro mi criterio de elegibilidad, sé qué estudios voy a incluir, sé qué estudios van a quedar por fuera. La estrategia de búsqueda también va a ser de mucha ayuda a tener claridad en la pregunta porque nos va a ayudar a ver qué me interesa obtener en mis búsquedas y evitar tener estos artículos que solo vienen a estorbar y nos vienen a hacer el trabajo mucho más engorroso. En el análisis de resultados, si yo sé cuál es mi pregunta de revisión, sé qué resultados me interesa medir y qué problemas, si quiero algún problema específico para explorar, también lo voy a tener claro. Qué información tiene que venir contenida en cada artículo y de qué forma es idealmente que esté presentada. También la interpretación y presentación de los resultados, porque si yo definí muy bien mi pregunta, pues al final voy a saber si respondí lo que estaba intentando esclarecer. También voy a ver si existen lagunas o respuestas indirectas al problema y puedo destacar cuáles son los hallazgos o conclusiones más relevantes de lo que yo estoy haciendo. Así que si van a hacer su revisión, de verdad, tómense su tiempo para llevar a cabo, para elaborar una buena pregunta de revisión. Aquí hay una cuestión. A veces queremos abarcar mucho, a veces nos quedamos un poco cortos. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Tener una pregunta de revisión concreta o una pregunta amplia? Ambas tienen ventajas y desventajas y es algo que cada quien tiene que pues, valorar dependiendo de su tema. Si tenemos una pregunta concreta, la ventaja es que obviamente va a ser mucho más fácil de realizar y de leer para los investigadores o la gente que tenga interés en nuestra revisión. La desventaja de esto es que va a requerir a lo mejor
de más revisiones sistemáticas para responder todas las preguntas que pueden surgir de ese tema o para hacer comparaciones entre diferentes tratamientos. Si tengo yo una pregunta muy amplia, pues obviamente es una revisión mucho más completa y va a considerar una muestra más grande, que esto es muy importante, sobre todo en el metaanálisis. La desventaja de todo esto es que pues es mucho más complejo de realizar, más difícil, nos va a llevar más tiempo y pues puede que estemos omitiendo detalles importantes a la hora de presentar resultados, que pasemos por alto algunos detalles. Entonces, ustedes tienen que decir qué tan extensa, qué tan concreta, qué tan amplia van a ser su pregunta de revisión. Aquí hay un ejemplo. Esta es una pregunta de revisión para intervenciones en formato PICO. Si no son intervenciones, pueden ser exposiciones y se conoce como PECO, pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos la P para los participantes, es decir, a quién me interesa estudiar en mi revisión. Tenemos la intervención, que es cuál es la intervención o grupo de intervenciones que yo deseo probar. La comparación, con quién voy a comparar. Y los outcomes, que son los resultados, es qué resultados me van a decir cuál intervención es la más eficaz. Un ejemplo sencillito, dice la pregunta, ¿cuál es la eficacia de la crema Imiquimod contra la cirugía micrográfica de Mohs para prevenir la recurrencia del carcinoma de células basales de la piel del rostro? Como pueden ver, define claramente quiénes son sus participantes, que son las personas que tuvieron carcinoma de células basales de la piel del rostro. Tenemos nuestra intervención, que es la aplicación de la crema Imiquimod. Tenemos también la comparación, que es contra la cirugía micrográfica de Mohs, y tenemos nuestros resultados, que es la recurrencia de este tipo de cáncer. Entonces, como pueden ver, no solo me dice qué quiero investigar, sino también me está diciendo qué es lo que no me interesa explorar en esta revisión, porque no les interesa explorar el uso de la crema Imiquimod contra la crioterapia o contra un carcinoma en otra parte que no sea el rostro. Entonces, entre más claridad haya en su pregunta, pues más sencillo va a ser llevar a cabo la revisión y el metaanálisis. Ahora, un pequeño ejemplo aquí. Si nosotros queremos información, no estamos haciendo una revisión sistemática y un metaanálisis, simplemente queremos saber algo, ¿qué hacemos? Es como ir a pescar al muelle. Tú vas, te paras ahí, pues como ir a cualquier buscador, introducir una palabra clave y nos va a arrojar un montón de artículos relacionados. Entonces, es como picar a cualquier pez y con eso estoy satisfecho. No tenemos que ser rigurosos. Pero cuando hacemos una revisión sistemática o un metaanálisis, no estamos esperando cualquier pez. Queremos peces con ciertas características muy particulares. No queremos uno ni dos, queremos todos los que estén en el océano. Entonces, aquí ya no basta estar parados en el muelle esperando que pique cualquier pez. Aquí tenemos que lanzarnos a mar abierto con toda la artillería pesada, con un buque de estos pesqueros, a buscar todos esos peces que yo necesito para mi revisión. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a buscar esta información? En todas partes. Las fuentes de búsqueda son bibliográficas, de bases nacionales y regionales, de materias específicas, tesis, disertaciones, de literatura gris, es decir, donde publican estas memorias de los congresos, bases de revisiones sistemáticas, registros especializados, de ensayos, estudios inéditos y en curso. Si tenemos oportunidad de contactar a una persona experta en el tema que esté desarrollando a lo mejor alguna investigación al respecto, también se vale. Es muy importante aquí no limitarnos a un idioma. Si ustedes saben, a lo mejor que de lo que les interesa investigar se publica mucho en mandarín, pues hay que aventarnos también y buscar la forma de tener acceso a esa información y poder traducirlo. También filtrar por fecha solo cuando sea pertinente, es decir, si estamos haciendo una revisión de algo de investigación de frontera que sabemos que es súper reciente y que no tiene caso buscar 50 años atrás, bueno, podemos filtrar, pero si no es el caso, sí hay que darnos oportunidad de ver qué es lo que se ha hecho años anteriores. Aquí también hay que señalar que hay que evitar la duplicidad de todos los archivos, de todos los artículos que estamos obteniendo, porque todo esto se puede hacer una bola de nieve muy grande y puede ser muy confuso el proceso. Entonces, si son cercanos a un especialista en búsquedas, a un bibliotecario, asesorarnos con ellos también es ideal. También utilizar lenguaje controlado en las bases de datos según el buscador. Hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Medline utiliza los términos mesh. Hay otras bases que utilizan términos mesh. Saber de qué se tratan estos términos y hacer el esfuerzo por conocerlos y utilizarlos en las búsquedas es fundamental. Embase utiliza Entry, entonces hay que saber qué es lo que estamos utilizando, cuáles son las posibilidades y hacer el trabajo lo mejor posible.
Aquí hay un ejemplo de las estrategias de búsqueda que se emplean en las revisiones sistemáticas y metaanálisis, y tienen que tener en cuenta que estas estrategias deben ser reproducibles por cualquier otra persona que las lleve a cabo, y se publican también junto con su revisión. Entonces, si ustedes buscaron en 10 bases de datos y su estrategia de búsqueda fue diferente, pues van a reportar esas 10 estrategias de búsqueda. El proceso de selección de los artículos que van a integrar las revisiones o los metaanálisis, bueno, son varias fases que se describen aquí en el diagrama de flujo de selección de estudios Prisma, que se ha modificado. Ahorita se los voy a mostrar. Esta es la versión que se utilizaba antes del 2020. Y bueno, consta de la parte de identificación, es decir, todos los estudios obtenidos a través de la búsqueda estratégica que tú realizaste son exportados a un software de referencia, ya sea EndNote o Mendeley. Y bueno, tú ya los tienes ahí y hay un botoncito que te ayuda a eliminar los que estén duplicados. Después de esto está el tamizaje, es decir, que vas revisando los títulos de las revistas, el título de la investigación y los resúmenes de cada uno de ellos para ver si cumplen con tus criterios de elegibilidad, es decir, ¿me va a servir este estudio o no me va a servir? Si en el resumen y el título no queda claro si te puede servir o no, no lo vas a desechar, lo pasas a la siguiente fase para hacer una revisión a texto completo, y esta fase se conoce como elegibilidad. Y bueno, tú ya ves si esos estudios si están cumpliendo con tus criterios, si te van a servir, y si no te van a servir, los vas a excluir y vas a explicar por qué los excluiste de tu revisión y tu metaanálisis. Y por último, pues está la inclusión, es donde indicas tú cuántos estudios van a formar parte de tu revisión o tu metaanálisis, que por lo general en promedio suelen ser 10 artículos por revisión sistemática. Como les mencioné, ese diagrama es el que se utilizaba antes del 2020. Ahorita tenemos una versión más actualizada donde básicamente es lo mismo, pero sí se pide que seamos un poquito más detallados para señalar de dónde estamos obteniendo la información. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una revisión, una actualización de una revisión, aquí nos piden que incluyamos los estudios previos que estaban incluidos en esa revisión que pensamos actualizar. Lo demás es lo mismo. Aquí se unificó la parte de selección y elegibilidad. Lo manejan como cribado nada más. Y aquí ahora nos piden que digamos cuántos artículos se obtuvieron de un sitio web, de alguna organización, cuántos de una búsqueda por citas y demás. Entonces, sí está un poquito más detallado la versión actual, que es la que yo les recomiendo que utilicen. Para la extracción de datos, es decir, ¿qué información vamos a recopilar? En Internet, en Cochrane, en los manuales de Cochrane, hay ya mucha información, hay plantillas disponibles que nos dicen que de acuerdo al tipo de estudio, ya sea un ensayo clínico controlado y aleatorizado o no, que es ideal que recopilemos para después revisarlo y poder hacer nuestra revisión. Si ustedes no quieren utilizar estas plantillas, pueden hacer cada quien en Word o en Excel su propia plantilla, y entre los datos que se busca recopilar, pues tenemos información del estudio, al cual se sugiere que tú lo identifiques con algún número para que tengas claro de lo que estás hablando. También la fecha de extracción de los datos, cuándo lo llevaste a cabo, para pues, tener mucho más orden en el trabajo. Los métodos de estudio es que defines qué diseño de estudio tiene cada uno de tus artículos, que evalúes el riesgo de sesgo en ellos, las características de los participantes. Esto es fundamental: edad, raza, sexo, nivel socioeconómico, etcétera, lo que a ti te interese, ¿no? Y que te interese publicar, obviamente. El tipo de intervención, cómo se está brindando, con qué grupo vas a comparar, cómo se está entregando esa intervención, los resultados, porque pues obviamente los necesitamos, es sobre lo que básicamente concluimos, y también saber si esos resultados que obtuvimos nos van a servir para hacer un metaanálisis. Entonces, tú vas a ir anotando todo en tus hojas para llevar un control, y eso nos va a facilitar mucho el trabajo al momento de estar redactando. Y por último, pues puedes incluir también si a lo mejor en los artículos hubo conclusiones claves de los autores, si te refieren a otro estudio que sea relevante, la correspondencia del autor, por si tienes dudas o sientes que faltó algo para evaluar apropiadamente un artículo, te puedes contactar con él y preguntarle cómo lo llevó a cabo. Entonces, básicamente, eso es la parte de extracción de datos. Y esto que les señalaba que es súper, súper importante en las revisiones y los metaanálisis, se evalúa el riesgo de sesgo de cada uno de los estudios que tú incluiste en tu revisión. El sesgo, pues, es el error sistemático o la desviación de la verdad. Y aquí es
fundamental que lo evalúen dos revisores, dos investigadores de forma independiente, evalúen el sesgo de cada uno de los estudios y si no hay acuerdo, si no están de acuerdo, a lo mejor uno dice, no, es que este tiene mucho sesgo, es alto el sesgo, este dice, no, es que es poco claro. Hay que definir en la parte del protocolo quién va a tomar la decisión o cómo van a llegar a un consenso para decir qué tipo de sesgo es. Tal vez van a decir, ok, este investigador y este investigador hacen la evaluación del riesgo de sesgo y si no hay consenso, este tercer investigador va a tomar la decisión. Entonces, todo eso hay que dejarlo muy claro en el protocolo. Después, hay muchas herramientas para evaluar el riesgo de sesgo, pero no son tan favorables porque hay muchas escalas disponibles y esto se presta a la confusión. No está respaldado por evidencia empírica, las diferentes escalas llegan a diferentes conclusiones, pueden incluir criterios que no están relacionados propiamente con el sesgo, a veces asignan números que no los puedes justificar y no los puedes interpretar para determinar el nivel del sesgo de los estudios y pues es difícil de comprender. Por eso las revisiones de Cochrane no utilizan escalas numéricas. Lo que ellos hacen es, de acuerdo al tipo de diseño del estudio que tú estés incluyendo en tu revisión, pues hay ciertos dominios que tienes que evaluar de este tipo de estudio. Por ejemplo, aquí en los ensayos clínicos controlados y aleatorizados son 7 dominios que evalúan y tú vas a ir dominio por dominio viendo cómo se hizo. El manual de Cochrane te dice, si se hizo de esta forma, tú le asignas bajo riesgo, si se hizo de esta, le asignas alto riesgo, o si no te están diciendo nada, bueno, es un riesgo de sesgo poco claro. Vas evaluando uno por uno y al final puedes tener un resumen del sesgo de ese artículo y así para cada uno de ellos, que es justamente cómo se presentan. Si ustedes han visto las revisiones y los metaanálisis que se presentan en este tipo de gráficos, aquí tenemos, por ejemplo, todos los artículos incluidos en esta revisión. Aquí están los dominios que se evaluaron y cómo fueron evaluados por los revisores. Esto después puedes hacer una gráfica con esta herramienta que les dejo en pantalla y obtenemos este tipo de gráficos de riesgo de sesgo de los artículos incluidos. Y bueno, si tú lo ves, pues ya te das una idea más clara cómo es la información o qué tan confiables son los artículos que tú estás incluyendo y con base en eso tú puedes concluir a lo mejor de una manera muy contundente o con más precaución porque hay mucho riesgo de sesgo en tus artículos. Y bueno, ya evaluaste el riesgo de sesgo, procedes a hacer tu síntesis cualitativa, que es la parte narrativa de tu revisión. Si se prestó, los datos se prestaron para hacer un metaanálisis, pues llevas a cabo tu metaanálisis, informas el efecto medio que obtuviste, siempre teniendo mucha precaución de acuerdo al sesgo que hay en tus estudios y publicas tus resultados, ¿no? Se ve muy fácil y en sí no es complicado, pero sí es mucho trabajo el que hay de por medio, mucha toma de decisiones, no se hace tan rápido. En promedio, una revisión sistemática lleva de 1 a 2 años hacerlo, dependiendo del tiempo que le dediques, por supuesto, pero en promedio eso es lo que se tarda. Y después de ya haber publicado tu revisión y tu metaanálisis, ¿qué hay que hacer? Pues si siguen surgiendo estudios originales que se pueden incluir en tu revisión, pues hay que actualizarlo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que les vine a compartir esta mañana. Si ustedes, cada uno de estos apartados tiene su propia clase, porque obviamente se puede profundizar mucho en ellos. El tiempo aquí es limitado y si tienen interés en saber más, pues ahí les dejo mi correo con toda confianza. Y nada, muchas gracias por su atención. El audio, doctor. Muchas gracias a la maestra Norma por esta presentación. Esperemos que sea de gran utilidad. Recordemos esta diapositiva que nos presentó que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis están en la última escala de la pirámide, en donde se explora, lo que se busca es la causalidad. Entonces, tienen una alta importancia para esclarecer causalidad de cualquier condición. Así que esperamos que los conocimientos que nos presentó y que nos compartió la candidata a doctor Norma sean de gran utilidad. Y recordemos esta diapo también, hagamos la pesca
lo más adecuadamente posible, ¿verdad? Bien, abrimos la sesión para el público que nos acompaña. Agradecemos mucho los comentarios que nos dejaron ahí por este evento. Gracias a la gente que está conectada, y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos para que viertan su pregunta, su duda, su comentario en el chat, y les vamos a ir dando lectura. Quiero iniciar con las felicitaciones por parte de la audiencia. Gerardo Buchía, muchas felicidades. Norma Nórame, el doctor Aarón Fernández González, felicidades a Norma. Muchísimas gracias por sus felicitaciones para Norma. Vamos doctora, para iniciar, mientras llega alguna pregunta de nuestro público, en términos de nuestros estudiantes que están en formación en el programa de doctorado, ¿cuál sería su recomendación cuando se trata de una revisión sistemática? Ok. Bueno, para empezar, creo que necesitamos llevar una clase respecto a eso, porque a veces se nos hace muy fácil, y de hecho yo así empecé, ¿no? O sea, a mí me pidieron una revisión en una clase y vas a ciegas y vas tropezándote, pero así aprendes, pues porque tienes que buscar y sabes qué error, y luego lo publicas y dices tú, esto es mejorable, y tú sabes que se puede hacer mejor, pero aprendiste en el camino y explicaste, pues que había a lo mejor limitaciones en lo que tú presentaste, pero porque ya aprendiste cómo se debe hacer correctamente. Entonces, a veces a mí me parece que los investigadores tienden como que a relegar un poquito las revisiones sistemáticas, porque como no es un artículo original, que es la idea que se tiene, cuando en sí, o sea, tienen una metodología propia que es reproducible y los resultados también son originales. Entonces, y como vimos en la pirámide de evidencia científica, tienen muchísimo peso. Entonces, creo que es un área totalmente explotable donde tenemos que, pues, aprender a llevarlos a cabo de la mejor manera posible, de la mayor calidad, porque si ya estás haciendo el esfuerzo, porque es grande el esfuerzo, el trabajo de hacerlo, pues hazlo lo mejor que se pueda, darnos el tiempo de buscar y aprender a trabajar en equipo, que eso es elemental para hacer una revisión sistemática. El mensaje para nuestros estudiantes de posgrado, sobre todo doctorado, buscar algún curso especializado para que hagan con éxito su revisión sistemática o metaanálisis. Y para los profesionistas, los colegas, creo que es un área de oportunidad muy, muy enorme. Ahora en la pandemia, que muchos de nosotros no realizamos estudio de campo, me parece que es una muy buena opción de generar conocimiento a través de esta sistematización. Y ya mencionó Norma, tiene un gran valor en la escala de la causalidad, y realmente en este tipo de trabajos se basan muchas decisiones para política pública. Entonces, de gran relevancia su recomendación y su plática en general. La doctora Ana María Rentería de Ciudad Obregón dice que muy interesante, y muchas gracias por la conferencia. Abraham Valenzuela, será interesante, nos acompaña por ahí Abraham Valenzuela, dice, sería interesante ver la respuesta a la pregunta del inicio de la presentación. Las revisiones sistemáticas son un artículo original. Ya la leí, pero Marcela, si quieres compartir la pregunta. Sí, como les mencionaba anteriormente, pues aunque las revistas propiamente tienen su clasificación diferente entre artículos originales y revisiones sistemáticas, son artículos originales también, ¿sí? No porque esté clasificado o se revise de alguna otra forma en las revistas, quiere
decir que vale menos, por supuesto que no. Y a lo mejor dices, bueno, es que eso ya lo hizo otro investigador, es que eso no es original. Claro que es original. Tú no solo vas a hacer un resumen, o sea, tú vas a concluir cosas y vas a analizar qué tan bien están hechos esos estudios. Entonces, por supuesto que son artículos originales también. A diferencia de la opinión, en la balanza, más que original, es un artículo en la escala máxima de la causalidad. Así Y es. eso en términos de salud pública ya nos presentaba ahí las diferentes guías que existen, son de mucha utilidad. Entonces, sería un artículo original, pero la relevancia que se tiene de un resultado de estas revisiones temáticas o metaanálisis extraordinario. Sí, sí, sí. Y me gustaría agregar que, bueno, en un curso que di en el Salvador Subirán, tenía muchos investigadores que ya son grandes, ¿no? De edad, ya tienen mucha experiencia haciendo artículos originales y ellos me decían, no, es que para mí un artículo original es súper fácil de hacer, pero tú vienes y nos dices esto y yo estoy perdido, o sea, es que yo no sé. Yo dije, no se preocupe, o sea, yo a lo mejor estoy más joven, pero tampoco sabía, o sea, estamos en el mismo barco, pues, ¿no? Es cuestión de ir aprendiendo poco a poco y que vean las posibilidades, todo lo que se puede hacer con esta información que ya está disponible y intentar pues generar conocimiento aprovechando esto que está ahí a la mano. El doctor Aarón nos comparte y una opinión similar. Las revisiones sistemáticas o metaanálisis permiten una adecuada toma de decisiones, y sobre todo cuando estamos hablando de temas de impacto de interés en la salud pública. Y por supuesto en cualquier área del conocimiento, ¿verdad? Así es. Bien. Tenemos aquí a José Antonio Ponce, muchas gracias. También le pido a Marcela que si gusta proyectar, aquí está proyectando la pregunta, ahí está, mira, muchas gracias. ¿Qué tipo de reconocimiento hay para los autores de los artículos primarios? Importante pregunta también. Sí, en este caso tú haces tu revisión sistemática y tu metaanálisis y pues es obviamente una cita más para ellos, pero también ellos, si tú evaluaste el sesgo que tienen estos estudios, que es lo ideal, pues ellos pueden ver dónde no fueron a lo mejor tan concisos, tan precisos, y eso los va a ayudar a mejorar definitivamente. Entonces, si a lo mejor tú hiciste un ensayo clínico, pero te faltó, sí lo hiciste, pero te faltó informar algo, fue un sesgo ahí en lo que tú estabas presentando, dices, a la torre, sí, sí lo hice, ¿por qué no lo presenté? O sea, lo omití. Entonces, también te ayuda a darte cuenta el trabajo que tú estás realizando como autor. Interesante respuesta. Y es impresionante cuando uno revisa a detalle las revisiones sistemáticas publicadas, la cantidad de trabajos que publicamos anualmente. Y cuando se hace una búsqueda, viene este filtro de 5,000 artículos, finalmente que te quedas con 50, 30. Sí. Por estos criterios de inclusión que tú fijaste. Y entonces, y como dice Norma, para uno que publicó y que se incluyó en ese artículo, dice, ay, pues ya sé por qué no lo incluyeron, o se incluyó, pero le faltó esto a mi trabajo. Ya en esa conclusión se genera nueva evidencia. Sí. Muy bien. Tenemos también la participación de Jorge García Sarmiento. Felicidades por su presentación, maestra Norma. Ahí vemos la pregunta. La diferencia entre intervención y exposición para fines del metaanálisis solo radica en resultados estadísticos a emplear. Bueno, la diferencia entre intervención y exposición te va a llevar a utilizar diferentes herramientas para estar evaluando, por ejemplo, el tipo de sesgo que hay en tus estudios. Sí hay herramientas diseñadas dependiendo del tipo de diseño del estudio propiamente que tú quieres analizar. Entonces, también las variables respuestas que tú obtienes son distintas. Y eso hay que tenerlo muy claro, si son ORs, si son RRs, qué es lo que estás obteniendo. Entonces, sí, varía y es algo que tú definiste en tu protocolo y que todo lo que vas a desarrollar a continuación tiene que ir a la par de eso. ¿Es una intervención o es una exposición? Entonces tú buscas las herramientas, ya sea para intervención o para exposición. Muy bien.
seguimos invitando a la audiencia que nos mande sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus felicitaciones, por supuesto, se valen, ¿verdad? Sí, Entonces, este tema tiene para mucho y creo que estamos en una institución que estamos quizá iniciando tarde en las revisiones sistemáticas. Algunos ya iniciaron y qué bueno, pero me pareciera que la Universidad de Sonora con esta materia de revisiones sistemáticas, ahí van poco a poco estas instituciones creando esta nueva o difundiendo esta nueva herramienta de hacer ciencia, ¿no? Porque tiene toda una metodología bien establecida. sí, es todo un área. Y también quiero aprovechar por esta iniciativa que ha tenido Norma en echar a andar talleres. Ya leímos por ahí el taller que impartió en el instituto, su experiencia nos la acaba de compartir. Y de eso se trata este foro, precisamente para intercambiar. Ojalá que en un futuro cercano el CIAD formalice ya sea una materia o un curso sobre revisiones sistemáticas. Nuestros estudiantes, sobre todo doctorado, que se les pide un artículo de revisión, pues qué mejor manera de hacerlo siguiendo ya esta metodología establecida para un mayor éxito en su publicación. Así Entonces, es. nuevamente, Gerardo Mujía, muchas felicidades, maestra Norma. ¿Qué recomendación daría a los trabajadores de la salud al usar las revisiones como guía de práctica clínica? Excelente pregunta y creo que vale la pena repetir esta información. Bueno, aquí es interesante tener en cuenta algunas cosas. Como trabajador de la salud, profesional de la salud, tú te fundamentas en los protocolos establecidos que son emitidos por instituciones de salud, ¿no? No vas tomando una revisión y dices, esto sí me sirve o no me sirve, porque para hacer esta guía de práctica clínica ya se analizó de la calidad de esas revisiones sistemáticas. Entonces, podemos tener revisiones sistemáticas, pero eso no implica que sean de calidad, hay que hacerlas correctamente. Entonces, como profesional de salud, es siempre apelar al uso de las guías de práctica clínica que ya se han revisado, que ya se ha comprobado, que hay suficiente sustento para decir que funcionan y que es el protocolo adecuado para llevar a cabo. Algo que también es importante, no sé si comparta esta opinión, doctora. En algunos países estamos un poco retrasados en la emisión de guías para práctica clínica. Y lo que sí es que tenemos y los profesionales de la salud, tenemos que empezar a hacer uso de estas tecnologías, de estas bases de datos, de estar pendiente que se publica en PubMed y estar muy al pendiente sobre estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, y ya podemos empezar a aplicar el conocimiento que se genera ahí. No esperar a que los gobiernos o nuestras instituciones de salud inviertan estas guías de práctica clínica. Yo consideraría en ese caso que sí podemos estar informados, estar revisando constantemente qué es lo nuevo para estar sugiriendo dentro de las instituciones a las cuales pertenecemos, oigan, esto salió, esto es lo nuevo, hay que actualizarnos y estar empujando, ¿no? Que por sí mismo las instituciones mejoren y no estar esperando que venga de arriba, ¿no? Esa guía de práctica clínica, sino como institución, como profesionales comprometidos, decir, ok, estamos revisando constantemente, aquí me están señalando que este tratamiento ya no funciona, que no es lo más adecuado, hay que ver el impacto que puede tener si aplicamos esto que estamos, pues lo más nuevo, ¿no? Que estamos recibiendo. Aidil Aglo Perimar primero te manda felicidades, muy interesante tema, sobre todo en el aprendizaje y divulgación, área educativa para los nuevos investigadores. La pregunta es, ¿qué recomienda para la elección del tipo de investigación en los inicios en área? Ok. Bueno, si vas incursionando en este tema de la investigación,
y no tienes claridad de lo que te gusta, pues hay que explorar, hay que conocer, hay que acercarse a los investigadores, saber en qué están trabajando, cómo se trabaja, si es trabajo de laboratorio, si es trabajo de campo, saber a lo que vas, tener una idea ya más o menos de lo que puedes esperar si entras en esa área, porque si vas a ciegas, si no investigaste, si no hiciste ningún esfuerzo por conocer previamente, pues a lo mejor vas y te encuentras con algo que definitivamente no es lo tuyo. Entonces, acérquese a los investigadores, lean sus currículos, las tesis que han asesorado, todo esto les va a ser de muchísima ayuda. Y si ya sabes lo que te gusta, pues busca a la persona adecuada nada más, vete por las personas, los investigadores que tú sabes que están desarrollando cosas que son afines a tus gustos. Gracias. Esperemos que haya contestado la pregunta de Aidil. Si alguien más tiene alguna pregunta, estamos casi cerrando, tenemos tiempo aún para que aprovechen la experiencia de Norma. Pues al inicio de la conferencia, para nosotros es un gran orgullo que Norma es formada y continúa su formación dentro de nuestra institución, y este respaldo del grupo académico al que pertenece también creo que ha sido clave. Yo agradezco mucho que la candidata a doctorado Norma haya aceptado esta invitación para iniciar nuestro ciclo de conferencias, y fue muy acertada la invitación. Gracias. Nuevamente tenemos, dice Aidil que sí, quedó claramente contestada. Y Flor Robles, muchas felicidades. En estudios relacionados de una tesis, ¿se pueden incluir revisiones sistemáticas y por qué? Sí, si tú estás desarrollando una tesis y estás buscando datos que apoyen o que den el marco de tu investigación, puedes utilizar revisiones sistemáticas, claro que sí, que es el compendio de todas estas investigaciones, entonces no hay ningún problema. Sí, es como tener muchos artículos originales en uno solo, ¿no? Te va a ahorrar mucho tiempo, te va a facilitar mucho comprender la información y pues son más sencillos de leer. Qué bonito, qué bonito. Primero, vertir la evidencia de estudios transversales que se fortalecen con los estudios de corte observacionales, y excelente terminar con todo lo que se ha generado a través de estos estudios publicados sobre revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿verdad? Donde ahí pues fortalecerá mucho el párrafo o el tema que se está trabajando. Sí, claro. Muy bien, muy buena recomendación, así que bien. Estamos ya casi por cerrar la transmisión en vivo, solamente recordándoles que esta serie de conferencias la vamos a tener de manera mensual, y vamos a estar compartiendo diferentes temas durante lo que resta del año, y si todo sale bien en el 2024 continuaremos con esta serie de conferencias. Yo quiero cerrar esta excelente plática y agradecer nuevamente a la candidata a doctorado Norma Lórame, y procedemos a la entrega del diploma de reconocimiento por su participación en este inicio de este ciclo de conferencias. El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo otorga el presente reconocimiento a Norma Alicia Dórame López por la valiosa impartición de la conferencia Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis en Salud Pública, dictada en el marco de ciclo de conferencia Nutrición y Salud, Ciencia de Frontera y de Incidencia Social. Lo firma la doctora Graciela Caire como directora general de nuestra institución. Muchas gracias, un Agradezco gusto. a la audiencia que está conectada. Norma, muchísimas gracias. Esperemos contar nuevamente con tu participación. Gracias.
Siguen llegando las felicitaciones. Ana María Rentería nuevamente felicita a Norma, Ana Cristina, muchas felicidades. Muchas gracias por las preguntas, por la participación de la audiencia. Estamos a punto de desconectarnos de Facebook, así que buen provecho y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.